Vamos a hablar un poco de manera general acerca de la estructura social sobre el hombre burgués y la educación nueva. En esta sociedad encontramos que la mayoría de la población vivía en zonas rurales, como por ejemplo la pequeña nobleza y el campesinado, que eran la gran mayoría. Esta sociedad estaba dirigida primeramente por el rey, los burgueses, los clérigos y por último la clase trabajadora, que era la que sufría la mayor explotación, debido a que se le habían quitado sus tierras a causa de la nueva producción. Se había dejado atrás el sistema feudal y esto los había hecho esclavos al trabajo de por vida. Los burgueses eran quienes dirigían a los de menos recursos, o sea, la gran mayoría. Esta sociedad era característica por los abusos que se daban, debido a que no había una preocupación por el bienestar común, sino por el bienestar de unos pocos y la ganancia. La educación, la alimentación, el alojamiento o vivienda de las masas, eso no importaba. Lo que importaba era que generaran ganancias. Por ello es que tanto el hombre como la mujer trabajan e incluso se incluyen a los niños en el trabajo, porque todos son vistos como entes productivos. A lo largo del tiempo se vienen dando algunas modificaciones, no a gran escala, debido a las limitaciones que se presentaban en esta época, para que las masas obtuvieran un mejor nivel de vida, pero que estos pequeños avances sirvieron como parámetro para ir modificando esta marcada división de clases, ya que eran unos pocos los que se beneficiaban. Posteriormente surge un movimiento que está en contraposición de la burguesía capitalista. Este movimiento busca quitar la división de clases. Este movimiento es el proletariado. El proletariado busca que haya una sociedad en conjunto, que todos cooperen por igual, que se quite esta marcada división de clases. Pero de igual forma surge otro pequeño grupo que no sabe o no decide por cuál de los dos movimientos decantarse, por el proletariado o por la burguesía capitalista. Entonces surgen estos dos grandes movimientos y surgen ellos que están como en el centro. Y esto es a raíz de que se necesita que las masas estén instruidas para el uso de las máquinas, y esta instrucción que se les da a las grandes masas genera de que tengan una mayor conciencia de su estatus en la sociedad. O sea, ellos van buscando que ya no esté tan marcada esta división y buscan de que hayan mejores condiciones. Entonces, de manera general, tenemos aquí lo que es la estructura social de la educación del hombre burgués y de la educación. Continuando con la estructura económica de la educación burgués, ¿verdad? Empezamos con lo que dice de la economía, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo era reconocer que había una contraposición entrar en consecuencia para tener una mayor prosperidad. Esto quiere decir que las condiciones eran un poco más efectivas. Una, porque empiezan la entrada de las máquinas, cosas que ayudan a la revolución ya para mejorar el trabajo y teniendo en cuenta las cuestiones para facilitar el trabajo y para aumentar una mayor producción. Además, se cuenta con diferentes tipos de máquinas para así realizar nuevas cuestiones y limitar la intención de la burguesía, cosa que lo hacían como para imponer las cuestiones para los recursos y así mejorar la entrada de la economía, de recursos, para tener en cuenta de trabajar muchos años para después retirarse. Una, para así luego disfrutar de los beneficios que han tenido en esa entrada de recursos. La otra también viene siendo como para entrar así ya a la educación, que viene siendo como ya una metodología que se pone en práctica de una mayor intención para así ya después retirarse con una buena suma de dinero, que a la vez la venimos utilizando como una influencia en el rendimiento económico.
Bueno, siguiendo con lo que es la época del hombre burgués, bueno, en esta época nos vamos a enfocar lo que es el papel del pedagogo. Si bien es cierto, la educación buscaba ser diferente a la época feudal. Entonces, en esta época se trata de educar al hombre a través de que sea útil y práctico. Siendo útil en lo que se aprenda debe de ser utilizado en la vida cotidiana. Igual, debe ser práctico porque todo lo que aprenda debe de practicarlo mediante la vida. Ahora bien, si bien es cierto, existen dos escuelas diferentes, la escuela de la alta sociedad y las de la baja. Es decir, que los hijos de los nobles estudiaban más que los de la clase baja. ¿Por qué? Porque los de la clase baja deberían trabajar y estudiar, porque era el sustento para su familia, por decirlo así. Ahora bien, también esta época se basa en lo que es en relación para los niños, que la educación debe ser que puedan trabajar unidos, es decir, que los niños desde pequeños lleguen con esa mentalidad para poder trabajar en un conjunto. Haciendo énfasis en lo que es la características de la educación en el hombre burgués y la educación nueva, podemos destacar algunas de las más principales, la cual era la educación estaba basada en la producción, por lo cual se requería cambiar la mentalidad de las personas en esa época, debido a lo que estaba sucediendo. Como lo hemos dicho anteriormente, se formaban instituciones las cuales se encargaban de ello, para que a través de ellas se fueran formando a las sociedades y que fueran empezando de una forma diferente. Se educaban a los jóvenes para que pudieran leer y escribir, pero vemos que existían dos clases, la trabajadora y la clase dirigente. La trabajadora se educaba de una menor forma, pues no podía ser superior a la clase dirigente. Y también se dice que la educación del hombre burgués se enseñaba ya el porqué de las cosas. Ya cuando entramos a la revolución industrial, ahí se enseñaba el por qué sucedían las cosas. Ya no estaba la fe sobre la razón, sino la razón sobre la fe. Entonces se ponía a las personas a que trabajaran en grupo, ya no de forma individual. Y ya se educaba para que supieran comportarse de una manera diferente y que los hombres no pudieran maltratar a las mujeres. Y ya entrando lo que es la educación nueva, esto fue en Rusia, podemos decir que para la escuela nueva el niño es un sujeto activo, sus propios intereses como persona y como niño. La escuela no puede estar limitada al aprendizaje de preparar para la vida. El niño y el joven deben sentirse felices y la escuela debe encargarse de esto. El niño ya debe pensar a su manera, favoreciendo el desarrollo espontáneo, siendo el maestro un guía, acompañante o facilitador, en donde las experiencias son parte esencial del conocimiento. La evaluación es integral, cualitativa e individualizada, ya que cada ser es único para expresar sus diferentes destrezas y habilidades. Esta escuela nueva, con respecto a la escuela tradicional, se pueden observar diferentes cambios, como uno de estos ya ha ido evolucionando y reformándose de muchas formas, y que la mayoría existen hasta la actualidad. Partiendo del ideal pedagógico de la educación burgués, tenemos lo siguiente: en aquella sociedad lo que se buscaba era mantener una sociedad clase alta, una clase alta que estuviera por encima de las clases bajas, ¿verdad? Buscando generar ganancias y desarrollarse de una manera dentro del ámbito religioso, político y económico. La enseñanza aquel entonces se centró en responder a las necesidades del hombre, como lo dije anteriormente, inmerso en el sistema social, tanto cultural, político, religioso, económico. Muy bien, pero la base de eso era formar individuos aptos para la competencia del mercado, para mantener un poder
político y siempre seguir explotando a las clases bajas. La burguesía tiene como punto educar al pueblo para que sea el motor en producción, tanto en ciudad como en campo. ¿Y qué es lo que esperan los burgueses de ese entonces? Ellos esperan tener buenos resultados, ya que están explotando a las clases bajas, lo que para ellos genera más ganancia, más explotación, más ganancia, están mejor posicionados dentro del poder económico. Muy bien, mientras que la Iglesia Católica de aquella época seguía encargada de la enseñanza, ellos seguían preocupándose por los intereses y los de aquellos a quienes les daba protección, así como la monarquía absoluta. Bueno, y en la educación nueva tenemos lo siguiente, que se buscaba formar a un niño no ya como algo individual, sino que ya en un conjunto. ¿Por qué? Porque el niño se iba a especializar no solo en un área, se iba a especializar en varias áreas, lo que era mejor para él y mejor para las clases altas. ¿Por qué? Porque se iba a generar más ganancias, ya no iba a estar solo en un área, me iba a poder desarrollar en otra. Entonces, esto es algo que viene a innovar, y también lo que buscaba era centrarse en las necesidades del niño. Aunque se decía que si era inepto para algo no servía, no se aceptaba, lo cual hoy en día cambió un poco. Ya hay métodos de escuelas inclusivas, en algunos casos, ¿verdad? No siempre, que están aceptando niños atípicos, lo cual es algo que está innovando bastante y está bien, porque se rompe el esquema anterior de la educación nueva de que si un niño no estaba bien físicamente o psicológicamente, no servía, lo cual hoy en la actualidad nos demuestra que no es así.